Hola, muy buenas tardes a todos, todas. Como notarán, el día de hoy el elenco es distinto. Esto con motivo de que la doctora Elsie Núñez Carpizo y la maestra Amparo Apolinar de Jesús se encuentran en este momento en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, presentando la obra de Prospectiva Social, Retos Sociojurídicos, que constituye el tomo 5 de la colección de problemas jurídicos de actualidad realizado por la Facultad de Derecho. Por tanto, pues hoy estaremos nosotros tres. Mi nombre es Abraham Mendoza Jiménez y me acompaña Sara y Jania, que forman parte del personal activo del seminario. Antes de comenzar, pues quisiéramos agradecer el espacio a la doctora Sonia Venegas Álvarez. Y pues bueno, el día de hoy lo que queremos abordar es una pregunta que suele pues darse mucho, ¿no? Sobre todo cuando uno pertenece a semestres avanzados o ya egresado y se dedica a otras cuestiones. Y pues los estudiantes suelen tener la inquietud de cómo le hacemos para estudiar, ¿no? O cómo es que se aprende mejor. Para ello, pues, estudiantes en activo, porque yo ya tiene un rato que egresé de la licenciatura y de la maestría, entonces usaremos ejemplos más contemporáneos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo contestarían en principio a esta pregunta? ¿Quieres empezar? No, tú adelante. Bueno, al menos por mi parte, yo creo que ya me apoyo bastante en las tecnologías actuales. Y también pues en todos los recursos que ya tenemos, desde que tenemos una mini computadora, como puede ser el teléfono, a nuestro alcance. Y también el hecho de que ahorita nos encontramos en un tiempo en el cual hay la educación está al alcance de nuestra mano. Si tú entras a YouTube o entras a TikTok, puedes encontrar videos de cualquier cosa, inclusive de cómo bueno, por ejemplo, yo últimamente lo he usado mucho para entender un poco más la sociología, y la verdad es que me han salvado bastante porque lo explican de una forma bastante fácil de entender, y ya solo quedaría en nosotros irlo complejizando conforme vamos abordando el tema. Es, yo creo que una de las partes. Pues yo cuando empezamos a hablar de el tema del que vamos a hablar en la sesión de hoy, dije, ay, ¿cómo aprendo? Nunca le había puesto esa atención al ¿cómo aprendo yo? Yo recuerdo mucho, y lo retomaba en ese aspecto, en la primaria te hacían estas pruebas de a ver si aprendías de manera viendo, escuchando, kinestésico, y lo retomé un poquito justo a nuestra actualidad, al cómo aprendo yo ahorita. Ahora en la carrera se me había dificultado mucho porque usualmente tiende a ser muy auditivo, tienden a explicarte, y yo decía, ay, es que no se me queda nada grabado, y pensaba que el problema era yo, pero luego me di cuenta que a lo mejor el problema no era yo, que no estaba enfocando las herramientas correctas, como lo comenta Sara, a yo aprender. Entonces ahora pues retomo mucho la tecnología, retomo mucho el hacer apuntes bonitos. Muchas veces lo ven como una vanidad, pero el enfocarte en un apunte, un buen apunte, te puede ayudar mucho a reforzar todo lo que estás aprendiendo en clase o todo lo que tienes que aprender en teoría. Ok. Bueno, por lo que veo, ambas, ¿no? recurren a hacer, ¿no? Quizá yo por la diferencia generacional, pues no soy tanto de ese estilo, ¿no? Yo soy más de la vieja escuela, un poco leer, escuchar y así, porque hacer cosas no es lo mío. Pero, bueno, mencionabas una palabra muy interesante, que es enfocarse, o diría más bien yo concentrarse. Concentrarse. ¿Ustedes creen, bueno, no creen, más bien, cuánto tiempo real creen que pueden guardar esa concentración al momento de estudiar o de tratar de aprender algo? Esto lo está viendo mi mamá, pero muy poco, verdaderamente muy poco. Yo verdaderamente creo que
mi foco, mi punto de atención son los primeros 15, 20 minutos. Ahí sí me tienes completa, ahí sí tienes toda mi atención. Pero pasa mucho esto y creo que también es derivado de a lo mejor la pandemia o del cómo me he desarrollado como persona, que dejo de tener esa atención. Pasó la mosca, un compañero hizo un ruido, a lo mejor el profesor se desvió también del tema, porque hasta a veces pasa en el aula, ¿no? Como en las aulas me gusta que los profesores a veces como que, ay, y pasó esto. Entonces dejamos de tener esa atención todo el tiempo de la clase, deja de ser la atención de 2 horas o hora 20 y se vuelve 30 minutos, y eso cuando son presenciales. Cuando es en línea, cero atención. Ok. Sí, definitivamente también mi tiempo de atención es muy corto. Yo también estoy como de que 20, 30 minutos y hasta ahí llega mi concentración. Y por eso sí suelo como de que 30 minutos y descanso. Y en ese descanso siempre ocurre que ya se me cruzó algo más y me pongo a hacer eso y olvido lo que tenía que hacer. Entonces es como estar tratando de ser constante de que si ya me dije que que 5 minutos o 10 minutos voy a estar descansando, tengo que cumplir esos 5 o 10 minutos para poder volverme a concentrar, porque si no mis tareas ahí quedan. Ok. Es muy curioso que además Jania quizá lo mencionaba, el cómo impacta a partir de la pandemia esto. O sea, ¿ustedes recuerdan si su concentración era distinta antes de pandemia? Sí. ¿Sabes en qué me pasó mucho? En la lectura. Yo recuerdo que antes de la pandemia, en la secundaria, yo podía leer libros de 600 páginas, 300 páginas en una semana, en días. Ahora leer un capítulo de algún libro aquí de la carrera me toma 4 o 5 días hábiles un capítulo. Entonces sí cambió bastante a partir de la pandemia, al menos en lo que yo puedo percibir en mí, y que yo trabajando, enfocándome un poquito más a lo mejor en adolescentes, todavía es mucho más notorio el cambio de la retención de información y la concentración que tienen. Bueno, que igual justamente retomando esa parte, esa idea, es que yo me acuerdo mucho que durante la pandemia, bueno, no sé cómo se manejó en la secundaria de Jania, pero al menos por parte de mi secundaria era como de que nada más nos enviaban los proyectos y ya cada quien se hace bolas. Y me acuerdo mucho que estaba ese programa de telesecundaria. Y nos ponían a aprender en casa. Y era como de que pues realmente no aprendías porque sabías que ponías la tele y te podías poner a hacer otra cosa. Y yo siento que eso fue algo muy importante que nos impactó a todos los que tuvimos que estudiar en pandemia. Bueno, más que nada como en secundaria y primaria. Que fue eso, o sea, porque como ya sabes que va a estar ahí y luego lo puedes ver, entonces como que no le prestas la debida atención porque sabes que ahí va a permanecer. Entonces, yo creo que sí, mi capacidad desde ahí se fue picada un Degradando. Sí. Sí, es que sí pasa, incluso aun cuando somos de distinta generación, sí creo que después de pandemia perdimos mucho esa parte. Porque a mí me pasa lo mismo que comenta Jania, ¿no? Yo antes podía leer los libros de una sentada casi, pero ahora ya es como muy complicado porque entre que te distraes con otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y que simplemente llega un punto en que dices, es que ya me aburrí o es... No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Esta parte de estoy leyendo y de repente, ¿qué fue lo último? O sea... porque se te olvida, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que quizá las redes influyen también en esto. O sea, si uno está scrolleando en TikTok o Facebook o Instagram, pues realmente, si nos pusiéramos a pensar, ¿cuántos videos efectivamente vemos en un día, no? Y de cuántos nos acordamos que serían. Nos acordamos. O sea, pues yo creo que en realidad muy pocos, ¿no? O sea, si yo ahorita les preguntara, por ejemplo, ¿cuál fue el último video que vieron? ¿Y de qué era? ¿No? Ya decir de qué era es muy ambicioso. Sí, ya decir de qué es muy ambicioso. Entonces sí, pues es difícil, ¿no? Porque esto quizá es un poco chusco, pero ya llevado al ámbito escolar. O sea, si yo les pregunto qué vieron su última clase de lo que sea, ¿no? O sea,
realmente qué cantidad de contenido podrían replicar o explicar en este momento, ¿no? Sí, en ese preciso momento sería complejo, porque a lo mejor yo tengo nociones de la clase que acabo de tener ahorita, control de la convencionalidad. Yo sí me acuerdo, pero esto es muy probable que llegando a mi casa, que haga otra actividad, que tenga que hacer otra cosa, vaya perdiendo esa noción, o sea, conforme el lapso del día. Y eso otra vez, ese momento en el que yo te decía, es como llevar un buen apunte para por lo menos no olvidar todo lo que me sea posible, que si yo vuelvo a leer ese apunte diga, ok, ya lo retomé. Creo que eso se vuelve muy importante, porque si no tomara apuntes yo creo que tendría así cero, nada, ¿no? Sí, no. Es complicado, porque igual yo vengo ahorita de Derecho del Trabajo, y si bien igual que Jania, o sea, ahorita me acuerdo pues de algunas cosas porque estábamos viendo fuentes del Derecho del Trabajo, pero estoy segura que llegando a mi casa voy a tener que estar retomando, o sea, revisando otra vez los apuntes para volver a acordarme de lo que estábamos viendo y volver a aterrizarlo, y para que cuando me vuelvan a preguntar yo sepa qué responder, porque eso es lo que ocurre mucho, como de que los profesores te preguntan de que ¿entendieron? Y todos de que sí, por supuesto. Y en la siguiente clase ya les están preguntando, bueno, ¿qué vimos? O bueno, ¿qué tienen dudas? Y todos absolutamente callados porque ya no nos acordamos ni siquiera de qué fue lo que vimos. Ok. Y además ahí pasa algo muy interesante, o a mí me llegaba a ocurrir, ¿no? En mis épocas de estudiante de licenciatura, que una cosa era lo que el profesor decía, otra era lo que yo entendía, y otra todavía más distinta lo que anotaba, ¿no? Uh-huh. La realidad es que pues poco del contenido total de la clase llega a los apuntes, salvo que graben, ¿no? Pero de ahí en fuera yo creo que es difícil plasmar todo lo que se ve en una sesión, ya no de 2 horas, ¿no? De hora 20. O sea, pero sí, pues es una situación compleja, ¿no? Aquí, pues la mayoría de nuestros escuchas siempre han sido jóvenes, estudiantes. Y quizá muchos tienen esta mala praxis de agarrar y estudiar todo, ¿no? Una noche antes del examen. ¿Ustedes también lo hacen así? Depende. Yo creo que depende, ¿no? No. ¿Sabes qué me pasa? Todo un semestre de preparación. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que hay algo que se le conoce como hiperfoco, que tu cerebro entra en un estado de concentración tan grande que si todo lo que pasa alrededor, como usualmente pasa, deja de pasar, te concentras tanto que lo refuerzas así. Yo la verdad, yo sé que a lo mejor es una muy mala costumbre, pero a mí me ha funcionado mucho más estudiar una noche antes. O sea, puedo dormirme de que a las 3 de la mañana y levantarme a las 4, pero me funciona más porque como estoy en ese hiperfoco, me encuentro en ese estado de todo esto que estoy aprendiendo ahorita, como ya lo entendí a lo mejor, ya nada más lo estoy repasando, estoy haciendo mis fichas, estoy enseñándome a mí misma otra vez. Me es más fácil, porque sí he intentado, desde el inicio de la carrera te dicen, no estudies una noche antes, y lo intenté, de verdad lo intenté, espero sepan, lo intenté, pero no me funcionaba, porque al día siguiente llegaba y era como, otra vez se me olvidó. Entonces era como, ok, no, entonces vamos a volverlo a entender otra vez. Y me funciona a mí más entenderlo todo una noche antes que sí estudiarlo con una semana o un mes de anticipo. No, sí, ahí yo no, sí es muy distinto como yo estudio a como tú estudias, porque al menos para mí, si es que voy a tener un examen, sí necesito estudiar todo el día anterior para esa materia específicamente, pero si es que de verdad quiero entenderla y comprenderla, sí, o sea, tengo que estar como constantemente, igual no todos los días y no todas las horas, pero sí es como de que, bueno, 30 minutos a darle un repaso siquiera al apunte y ya a ver si le entendí, y si no le entendí, pues ya luego lo investigo. Pero sí es como que, bueno, sí, al menos por mi parte, sí es que busco retener la información. Sí necesito estarlo estudiando constantemente y no solo un día antes. Porque si te queda un día antes es como de que para el examen, ¿sabes? Porque sabes que necesitas como de que volver a retomarlo todo bien para poder juntarlo y entender ya bien toda la información. Yo creo que sí, o sea, es que es distinto, y fíjate, ahí tienes un punto que me agrada. Es distinto el para el examen. Ajá. Y es distinto para la vida, para la carrera, porque cuando es para la carrera, o sea,
temas fundamentales, áreas fundamentales, y es como, ok, sí voy a ir a buscar un libro de este tema que me gustaría comprender un poquito más, que vi después de clase, o sí voy a buscar una noticia, o sí voy a ver esto. Sí, para el examen sí es una noche antes, sí. Pero para la carrera... Sí, ahí está como la diferencia. Sí, porque a lo mejor para el examen sí son puntos muy enfocados, como en qué año fue esto, y a lo mejor el año en el que se creó, la fecha exacta, tal vez no me va a ser tan relevante para mi vida profesional, pero sí es más relevante comprender la estructura, las funciones, entender la normativa, pero ya para el examen pues sí piden cosas muy específicas que tal vez sí tengo que memorizar una noche antes. Sí, que además va de la mano quizá con un mito, ¿no? De la abogacía, de tenemos buena memoria. Y sí, a veces sí, ¿no? Tampoco uno puede ir por la vida. Tampoco uno puede ir memorizándose todo por ahí. La doctora y la maestra Amparo sí son personas que conozco, tienen una memoria y una capacidad de retención padrísima y que las admiro mucho por eso, pero sí luego nos ve a nosotros en el seminario y hay que anotar las cosas. Sí, post-its por todos lados, ¿no? En este sentido, o sea, si tuviéramos aquí a pues nuestros oyentes de manera directa, ¿qué consejos les darían? O sea, que a ustedes les han funcionado. Claro, aquí partiendo del hecho que, pues justo como decía Sara, todos aprendemos de formas diferentes, ¿no? Entonces, pues cada cabeza es un mundo, cada forma de aprender es distinta, pero a ustedes en concreto, ¿qué les ha funcionado? ¿Quieres poner tú? Si quieres empezar tú. Yo creo que después de mucho tiempo, porque yo soy la menor de dos hermanos, otros dos hermanos, y yo veía mucho cómo estudiaban, a lo mejor cómo aprendían, y a partir de eso, y que me dedico un poquito a lo mejor a estar con adolescentes, veo un poquito cómo aprende diferente, y yo decía, a ver, hacer cuadros sinópticos, y me ponía a hacer un cuadro sinóptico, y yo, ¿y ahora qué? O leyendo, y yo decía, bueno, ya subrayé, ¿y ahora qué? A mí lo que más me ha funcionado y que toda la carrera he utilizado este método y que es el que mejor a mí me funciona es hacer fichas de estudio. Me compro mis fichas, así uso colores, un color para cada materia, que también es algo que a mí me ha funcionado padrísimo. Y voy anotando conceptos clave, voy anotando palabras, voy anotando fechas. Y una vez que me hice una guía chiquita, que a mi consideración es mejor que acepte un engargolado de todo el aprendizaje, una guía chiquita, ya lo voy repasando, ya me siento a leerlo, a lo mejor si voy a desayunar, me pongo a leerlas, si vengo en camino a la universidad, me pongo a leerlas, a comprenderlas. Eso a mí me ha funcionado muchísimo, porque entonces ya no solamente estoy memorizando, estoy comprendiendo lo que yo anoté. Entonces a mí me ha funcionado mucho esto de las fichas. Para este programa investigué también otro diferente. Dije, no voy a hacer que tenga otro. Y sí, que es el de enseñar a los demás. A veces me pongo al espejo, a veces le digo a alguien como, a ver, siéntate, hoy vas a aprender de lo que yo voy a hacer mi examen o de lo que yo voy a exponer, para que mientras yo te lo explique, yo lo pueda comprender un poquito más. Y son los dos que más me fijé que yo utilizaba. Porque sí, vi un sinfín de métodos más y dije, no, eso es definitivamente yo no. Sí. Bueno, yo creo que es una pregunta muy válida porque cuando te entras a la carrera, como que lo primero que piensas es, ¿y luego cómo voy a estudiar esto? Y al menos, o sea, nuestra carrera es de mucha letra, mucha teoría. Realmente la práctica ya la vemos nada más afuera. Pero al menos a mí lo que siempre me funciona es, igual que a Jania, explicarle a la gente lo que quiero decir, lo que acabo de ver. Y por ejemplo, ahorita que he estado ayudando un poco con las clases, es de que veo videos. Y la verdad los videos me han salvado muchas veces. Meme de dónde aprendiste. Bueno, el TikTok. Pero más absurdo que suene, o sea, te lo resumen de una forma pues tan ligera que es fácil de comprender. Y es como de que, bueno, ya tengo la idea, ahora quiero empezar a desarrollarla. Y a partir de lo que haya visto o de ya sea una lectura que me hayan dejado, empiezo a notar como las ideas principales. Y ya de ahí es como yo ya tengo las ideas principales y ahora yo lo voy a explicar. O sea, voy a darte a entender según lo que yo entendí, te lo voy a explicar y ya les voy a preguntar a la persona como de que, ¿me entendiste? Y ya si me dice, sí, está bien. Y yo de que, bueno, entonces ya, o sea, siento que ya lo puedo manejar más. O sea, como que sí necesito tener esa confianza de que lo estoy diciendo bien y de que sí lo entendí. Ok.
me viene ahora una cuestión a propósito de que se autoexplican, ¿no? De que como estás en los pasillos. Yo creo que lo que debo de saber es esto, porque al final es eso, ¿no? Hay un cúmulo de información que pues ustedes tienen que discernir cuál sí, cuál no. Uh-huh. Pero bueno, dejando un poco eso de lado, no sé qué tanto les funcione, si lo han aplicado, porque al menos a mí, tanto como estudiante y desde la otra perspectiva como docente, quizá el aprendizaje basado en ejemplos es más útil para algunas asignaturas. Sí. O sea, pensemos por ejemplo en sociología, en ética, que pues son totalmente pues, teóricas, ¿no? Es más sencillo a veces si el alumno entiende el ejemplo para poder aplicar como los conceptos, las ideas centrales. No sé ustedes si estén de acuerdo, si lo han experimentado. Sí, totalmente. Sí, definitivamente es yo creo que una de las formas más fáciles, porque incluso cuando tú ya tienes el ejemplo es como de que empiezas a relacionar el tema, como es que, no sé, tal característica es del epicureísmo o cosas así, o sea, porque ya me tocó explicarlo. Incluso los que ya estuvieron en la clase vieron cómo yo lo estuve explicando de que bolitas y palitos. Entonces, bueno, al menos a mí se me hace muchísimo más fácil, y explicárselos a ellos siento que también se les hace muchísimo más fácil y aparte más ligero, porque no haces como solo teórica la clase, sino un poco más práctica y más dinámica. Sí, yo también creo totalmente que cuando tú aprendes algo, lo sabes en tu mente, lo sabes en tu cabeza, pero cuando tú comprendes algo y lo puedes aplicar, es porque verdaderamente ya lo aprendiste. Y claro, ¿cómo vamos a aprender? Pues con cosas que nos pasan, a lo mejor dejando un poquito de lado la carrera, ¿no? Ya en la vida de cualquier adulto funcional. ¿Cómo aprendes a usar el horno? ¿Cómo aprendes a cuando ya está cocido algo? Porque a lo mejor es con la práctica, a lo mejor es, ok, hoy voy a cocinar algo, hoy voy a hacer algo. Bueno, a lo mejor prueba y error, no me salió el primero, pero ya sé qué corregir, pero lo aprendes haciéndolo, lo aprendes poniéndolo en práctica. Y si no, recordando cosas que ya viviste para decir, claro, es por esto, o a lo mejor esto se relaciona con esto. Estos conceptos, ahora sí retomando la carrera, estos conceptos a veces tan teóricos, porque a veces usamos nombres que también es un esquema del abogado, ¿no? Esto que usamos palabras muy rimbombantes, sí. Y que a veces decimos como, ¿y qué quiso decir? Porque yo recordando, pues uno de los principales problemas de Jania de primer semestre era no estaba entendiendo ni el 80% de lo que los maestros querían decirme, porque eran palabras que a lo mejor yo ya de otra forma yo las sé, yo las conozco, pero ya así juntas en un cúmulo, pues claro, ellos después de aprender todo, pues es normal que hablen así. Yo no tenía ese léxico, yo no comprendía todo eso, pero conforme más te vas relacionándolo, conforme más lo vas familiarizando, porque una vez que familiarizas las cosas es cuando ya verdaderamente te vuelves a lo mejor parte de ese círculo que habla de manera rimbombante. Tan rimbombante como la palabra rimbombante. Tan rimbombante como la palabra rimbombante. Ok. Sí, es más sencillo cuando ya lo puedes llevar, pues quizá no a la práctica, ¿no? Pero justo que ya hay ese entendimiento real. Que ahí es gracioso, ¿no? Esta limitante a veces del lenguaje, que yo creo que es una problemática que está escalando un poco, de manera un poco abrupta, porque ya no hablamos a veces de que no se comprenda, y quizá ustedes en la experiencia que han tenido frente a grupos con la doctora, a veces el problema ya no es que no entiendan el lenguaje técnico, o sea, hablando de sociología, ¿no? Ya no hablando de derecho, sino que a veces ya también hay una limitante del lenguaje general. Sí. Entonces también pues, pudiera ser un problema ya futuro, ¿no? O sea, pero creo que eso también es derivado mucho de el desarrollo de la sociedad, porque claro, o sea, las personas, los jóvenes, los alumnos dejan de leer. Antes, ¿cómo te brindabas este lenguaje? ¿Cómo te ibas formando tu léxico? Leyendo. Uh-huh. Aprendías palabras de los libros que leías. Como cada vez se lee menos, dejamos de familiarizarnos con estas palabras. Dejamos de tener esta noción tal vez de
conocer nuevas palabras. Antes, si no sabías una palabra, a lo mejor ibas y la buscabas en un diccionario. ¿Qué tanto hacen los jóvenes o qué tanto hacemos eso hoy en día? Ya es como, no sé la palabra, otro día la investigo. Sí, la omito, ¿no? La omito, ¿no? Me imagino que significa. Finjo que la entendí. Suena bien con esto, algo está bien. Sigo con mi vida, ¿no? Y está muy y fantástico, ¿no? Entonces, justamente dejas de comprender y se deja de comprender y vamos encareciendo un poco el lenguaje. En vez de mejorar, lo vamos reduciendo, se va haciendo una cajita muy chiquita. Es que justamente, o sea, la tecnología ha avanzado de una forma muy abrupta, ha avanzado de una forma muy violenta, podemos incluso decirlo, y es que no estábamos como preparados para esto, o sea, la pandemia sí vino a marcar un antes y un después de cómo se aprendía y de cómo se manejaba la sociedad, y, o sea, en la actualidad pues ya todos lo sentimos que lo tenemos en la palma de nuestra mano, y justamente como que no nos entra en la cabeza que podemos hacer muchísimas cosas con un celular, o sea, tal cual de que me están diciendo una palabra que no estoy entendiendo en clase y directamente me meto a mi teléfono y la investigo y ya, o sea, problema resuelto, pero como que preferimos enfocar enfocarnos en, el video, la tendencia del día o otras cosas que está de moda hoy, pero en vez de como, o inclusive, o sea, para esas tendencias a veces se necesita saber qué quieren decir, o sea, ahora, porque ya se usan palabras muy ritmos de que sacan de que love bombing, y ¿qué es el love bombing? O sea, me tienes que inclusive investigar qué es eso, o me estás gusteando, o sea, todo eso también se tiene que investigar, y aún así hay gente que lo usa y ni sabe qué está diciendo. Entonces, o sea, es más que nada eso. Me acordé de Don Cangrejo diciendo coral, ¿no? Muy coral, eso está muy coral. Muy macha, terminando de tu parte. Sí, es que además se va a oír chistoso, ¿no? A veces no entendemos el español y pretendemos incluir lenguaje de otros idiomas que tampoco entendemos. Para vernos más curiosos. Y me acordaba ahorita a propósito de las redes sociales. Yo me acuerdo que en mis tiempos el gran referente de la complejidad literaria era el Quijote, ¿no? Porque además uno ve ese libro y nada más de verlo te genera respeto. No importa que nunca lo haya uno abierto. Nada más verlo. Solo verlo, las dimensiones y cómo inicia con un lenguaje muy sofisticado. Sí. Es complejo. Y en días recientes veía el fenómeno de este texto de Cumbres Borrascosas. Que pues están haciendo este tren, ¿no? De tratar de leerlo y la mayoría de los términos no los pueden pronunciar, no los entienden. O sea, yo digo, bueno, no es que sea un libro, no quisiera hacer como esta comparativa, ¿no? Con su debida proporción, pero o sea, es un libro quizá más sencillo en lenguaje que el Quijote. No quiero pensar qué pasaría si alguien... Hicieran la adaptación del Quijote y quisieran leerlo. Sí, o sea, sería un poco complejo, ¿no? Que quizá ahí pudiéramos darle como el beneficio de la duda a esta tendencia que están teniendo las plataformas de adaptar, ¿no? Novelas. Porque justo está pues haciendo que la gente lea, ¿no? Bueno, que los jóvenes lean. Pensaba ahora en Los domingos de odiar a Pedro Musquiz, ¿no? Como agua para chocolate. Que pues este libro de Laura Esquivel es quizá también un clásico, ¿no? Sí. En Pedro Páramo, que también tuvo su adaptación, ¿no? Pero sí, bueno, algún día adaptarán el Quijote y tendrán que leerlo. La pregunta es, pues eso, o sea... ¿Lo van a leer? No, dejemos que lo lean, sino que la gente lo entienda. Porque además es castellano antiguo. No es como tan sencillo de entender, ¿no? Es que yo siento que igual es algo que ocurre últimamente ya mucho con los libros, o sea, porque incluso en TikTok ya es tendencia a estar leyendo de que... ¿Cómo se llama? BookTok, o sea, que dicen de que, me voy a leer de que un libro por día. Y es absurdo el nivel al que llegan, porque, o sea, esto ya es, yo creo que ya es más el consumismo que realmente tú leas, porque además no se busca que entiendas el libro, sino que digas, ya lo leí.
Porque yo siento que, o sea, para leer un libro sí hay que estar investigando inclusive cuando lo lees. Igual y no cuando son libros adolescentes, pero... Una novela, ¿no? Ajá, una novela, o sea, cuando son novelas románticas. Bueno, inclusive algunas novelas románticas, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, las últimas, las contemporáneas, como son todo lo que Alice Hazelwood, todas ellas, todo lo de WhatsApp, que sí, aquí ya andamos más adolescentes, ¿no? Bueno, pero o sea, todo eso es como, no requiere realmente que entiendas como la gran cosa, pero ya libros, o sea, por ejemplo, igual y no tanto de la carrera, pero sí como tú decías de que o pongamos que cumbres borrascosas. Ajá, o sea, inclusive para llegar a entenderlo a veces necesitas entender el contexto en el cual está situado el libro. O sea, no solo es de leerlo y ya, sino necesitas entender, o sea, ¿por qué está ocurriendo eso en este libro? ¿Bajo qué contexto? Ajá. O sea, ¿qué estaba viviendo la ciudad en ese entonces? Sí. Para ese libro. Sí, porque justamente algo que igual me ha pasado es que, o sea, por ejemplo, yo ya pongo en comparativa como de que por lo menos en sociología, o sea, yo entiendo más la posmodernidad porque la estoy viviendo. Y me hablas de la antigua... El positivismo, ¿no? Ajá. Y yo de que, a ver, espérame, necesito investigar más. Pero si tú me hablas del posmodernismo, me hablas de las redes sociales y yo lo estoy entendiendo, o sea, sé cómo se siente y sé cómo se vive. Entonces, yo siento que es algo así. Sí, es que además aquí hay que pensar que el ejercicio de estudiar en general, ¿no? Pero concretamente de leer, pues es complejo por el hecho de que implica más que solo agarrar y leer literalmente. O sea, muchas veces, sobre todo en derecho, es entender a veces el contexto de los autores. O sea, tenemos grandes autores de todas las áreas, civil, penal, en sociología, en lo que ustedes quieran, ¿no? La cuestión es que pues de repente nos dan ideas o pues en los textos se contemplan ideas que ya no se adecuan a nuestro contexto actual, ¿no? Pero pues es entender que se escribieron en otra época, las situaciones eran algo distintas. que le repetimos mucho a los alumnos en las aulas, ¿no? Ajá. Es importante no ver al autor con ojos del presente, sino también comprender el contexto en el que se estaba desarrollando para pensar lo que estaba pensando, ¿no? Para vivir lo que estaba viviendo y de ahí desarrollar las ideas, porque si lo vemos enfocado al presente, pues muchas ideas a lo mejor ya quedan en el pasado, ya son superadas. Pero, y claro, otras tantas también pueden mantenerse muy actuales, pero sigue siendo entender cómo estaba pensando, qué estaba pasando en ese contexto para saber o comprender un poquito más lo que se estaba viviendo. Sí, que además, pues quizás es un paso que a veces omitimos, ¿no? Incluso en la literatura general o en las lecturas generales. Realmente ¿cuántas veces nos hemos detenido o se han detenido ustedes a pues ver, ¿no? Quién es el autor, de dónde es, y pues obviamente en qué contexto, ¿no? Se desarrolla su obra. Que a propósito voy a hacer un comercial, ¿no? Claro. Justo desde el seminario traemos actualmente un proyecto al respecto, ¿no? Eso. Este conversatorio de literatura sin filtros, ¿no? Donde justo lo que queremos es poner en práctica este tipo de dinámicas de lectura, obviamente lecturas cortas, ¿no? En las que pues justo analicemos al autor, analicemos el contexto de la obra. Y entonces sí, darle una leída, una lectura distinta ya con esta información. Que, insisto, muchas veces omitimos eso, ¿no? Entonces, pues se vuelve como una especie de sobrecarga de información a veces. Aun cuando sea, como decía Sara, ¿no? Una novela ahí romántica, ¿no? Digamos palomera. Pero a veces tienen cosas interesantes. Yo leía, por ejemplo, a Adam Silvera, ¿no? Que tiende mucho a llevar a esta parte como apocalíptica o de caos las cosas, o sea, hablar por ejemplo de una aplicación que me va a notificar cuando voy a morir, o sea, entonces pues es interesante, pero bueno, no digo, son ejercicios que a veces dejamos un poco de lado, ¿no? Regresando al estudio, sí. Además de leer, ¿no? Ya mencionaron aquí esta parte de ver,
videos, de realizar cuadros sinópticos, resúmenes. Hoy día, pues los enfoques pedagógicos o de enseñanza tienden a ser didácticos o a que el aprendizaje sea más didáctico, más entretenido. O sea, no es que los maestros vayan a hacer malabares en clase. Bueno, a veces sí, pero... Dependiendo de la clase. Dependiendo de la clase, ¿no? Pero sí, o sea, ¿han tenido esta experiencia? ¿Les ha gustado? ¿Le cambiarían algo? ¿Creen que todas las materias son objeto de ese tipo de dinámicas? Yo creo que no todas las materias son objeto de ese tipo de dinámicas y creo que es bueno separarlo porque sí hay materias que, como lo comentaba Sara al inicio, es que hay unas que son muy teóricas y que la teoría es fundamental que la comprendamos desde un inicio, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, derecho romano siendo tan práctico porque es una materia teórica, te sienta muchas bases para la carrera, ¿no? Entonces, sí es importante comprenderlas, pero sí veo muchas materias y me viene mucho a la mente mi clase de penal, mis primeras clases de derecho penal, porque era muy, a ver, estamos estudiando el código a lo mejor, pero vamos a ponerlo en práctica. A ver, créense un caso, vamos a crear un caso, a partir de este caso y vamos a simular cosas y si tenemos que poner a alguien en el piso para que me digan cómo lo valían, como alguien que el objeto punzocortante, eso vamos a hacer. Y yo lo veía y ya me acuerdo de eso, todavía me acuerdo de eso, o sea, todavía tengo mucha noción de eso porque es a lo mejor el aprender claro, de la mano de lo teórico, no es una mofa la clase, no es un circo, pero sí se puede aprender con otras formas, no siempre se puede aprender únicamente con leer y ya. Se puede aprender de otras formas, no todas se prestan para aprender de todas las formas, pero yo creo que se puede adaptar o se pueden ciertas áreas, ciertas clases y se pueden trabajar de esa forma. Sí, igual yo, bueno, al menos a los inicios de mi carrera sí sentía como que era algo un poco pesado, porque sí, mis profesores se basaban muchísimo en la teoría, y obviamente porque los primeros semestres son pura teoría y era bastante pesado, a veces era como de que bueno, pero ¿y luego cómo lo voy a aplicar? Pero ya en estos semestres, que han sido el quinto y el sexto, lo entiendes un poco mejor, más que nada porque llevas las materias del procesal. Y es como de que, bueno, vamos a hacer un escrito inicial de demanda. Entonces son como de que ya ves cómo se aplican en esto. O vamos a hacer un contrato y ya ves cómo aplicas tales obligaciones en el contrato. Entonces, sí, no creo que todas las clases se den para que sean prácticas. Pero sí, pero sí creo que, o sea, alguno que otro ejemplo sí se puede llegar a dar como para no sentir que es tan pesada la clase. Ok. Ahí nada más yo diferiría con la perspectiva del derecho romano, porque en realidad sí se puede trabajar con casos. De hecho, bueno, autores como Margadant o Álvaro Dors, que son como muy clásicos, o sea, empiezan a hacer como esa vinculación de casos o de ejemplos, ¿no? Porque además, pues el derecho romano, como se nos ha estructurado, es muy... O sea, está basado en casos concretos, ¿no? O, pues elementos particulares. O sea, si uno abre el digesto, todos son casos, ¿no? Entonces, el libro de usufructo son casos de usufructo. No hay mucha complejidad en eso. Yo creo que el problema, pues a veces, no quiere decir que sea el profesor, pero sí la dinámica de clase, ¿no? O sea, también, pues hay materias que de alguna manera, pues no se orientan como deberían, ¿no? En este caso. O sea, no me dejarán mentir que quizá ustedes tuvieron una o dos experiencias de romano con historia. O sea, o digamos que lo único que se veía era la parte histórica. Uh-huh. O sea, es difícil encontrar... Bueno, ahora yo creo que es menos difícil. En mis épocas era más difícil encontrar profesores que lo hicieran con casos o que trabajaran con esta idea de la aplicación de casos prácticos. Por ahí hay un libro de Adame Godard que justo tiene como esta metodología de enseñanza, y pues ya, ¿no? Pero sí, va a haber materias que de plano jamás van a poder ser prácticas, aunque bueno, hay pedagogos que sí, pues están como en esa postura de hacerlo divertido, ¿no? Yo creo que
no sé, o sea, hay que tener un punto medio. No se puede llegar tampoco a la exageración. Es lo que yo te decía, ¿no? Siempre mantener un punto medio. La clase no es una mofa, la clase no es un circo. Pero sí tenemos que aprender. A lo mejor no todo el tiempo se nos lo vamos a pasar con juegos o con dinámicas, porque perdería tal vez un poco el sentido, porque no es educación básica, ya es educación superior. Entonces perdería un poco el sentido, pero sí ayudaría, o sea, ayudaría que esto que cuentas, ¿no? Este punto medio donde sí aprendes de la mano con la teoría y tienes una buena teoría, pero también tienes una buena práctica en la que tú a lo mejor puedes comprender ya aplicado o ya viendo ejemplos más concretos de casos, de sentencias, de jurisprudencias, ya aplicándolo a la cotidianidad, a la actualidad. Ok. Sí, yo también estaría como de acuerdo en eso, ¿no? El punto medio de la enseñanza. Porque sí, o sea, bueno, ustedes saben, yo doy clases en otras instituciones y generalmente en las escuelas privadas suele ser un problema. O sea, aquí no tanto, porque la mayoría saben a qué vienen. Pero, bueno, y además la dinámica, ¿no? De enseñanza de los profesores es muy similar. O sea, cátedra, ¿no? Algunos ejercicios, etcétera. Pero en las privadas viene como esta infantilización de la enseñanza que quizá no ha llegado tanto a nuestra facultad, pero bueno, es un riesgo que yo veo ahí latente. Porque sí, me parece que, como dice Jania, no podemos pues, degradar, ¿no? El espacio de aprendizaje, pues ya estos, pues mero entretenimiento. O sea, yo decía los malabares de chiste, pero a veces sí parece que se hacen malabares, ¿no? Voy a hacer aquí una pregunta quizá un poco fuera de tono, ¿no? Pero, ¿qué piensan de la cátedra? O sea, cuando el profesor solo llega, habla y así da la clase, ¿no? Es el otro extremo. Sí, es el otro extremo. Yo, o sea, con todo el respeto que se merece la universidad, la facultad, esto lo estoy diciendo desde todo el respeto. Creo que muchas veces hay maestros que están en este punto de es como antes, es a la antigua. La cátedra, si bien este espacio que hay en las aulas, en la facultad, este pequeño escaloncito, es la superioridad que tenía el docente hacia los alumnos. Y se sentía esa superioridad, ¿no? Todo lo que emane en mi boca es el todo jurídico, es todo lo que vas a saber y soy una gran persona y yo lo sé todo. Y entonces tú te lo grabas o a lo mejor te quedas con eso, ¿no? Y dices como, es que yo tengo que saber lo mismo que él sabe. Y que también me tocó muchos maestros que era como, lo que yo sé es el todo y lo que a mí me tomó una carrera, una maestría y tal vez un doctorado, tú lo tienes que saber ahorita. Y muchas veces se siente esta presión por querer saber lo que ellos saben, por sentirte muy inferior a lo que los docentes saben, porque pues ellos saben muchísimo, son personas muy cultas, son personas que saben mucho, pero que muchas veces pues no siempre se enfoca hacia él. Le estás enseñando a personas que tal vez no tienen tanto conocimiento de la carrera. Que es este punto en el que, por ejemplo, yo en primer semestre me encontraba. Yo en primer semestre vi muchos compañeros que tenían familiares abogados, que ya habían trabajado en algún despacho, que tenían conocimiento. Y cuando yo entré, también, pues, eran esos compañeros que participaban, que opinaban y que yo era como... No conozco, perdóname, no sé. Mis primeras semanas fueron muy complejas en ese aspecto y tal vez tuve profesores que todavía lo hicieron más complejo. No, bueno, lo que yo creo es que igual, como dice Jania, o sea, se quiere hacer todo a la antigua y hay que entender que pues ya no estamos en la antigua escuela, o sea, ya estamos en otro momento histórico, en otra época en la que, o sea, venimos retomando, los alumnos ya no tienen la misma concentración que lo tenían antes. O sea, los alumnos necesitan que seas como conciso y preciso de qué es lo que les quieres explicar. No estoy diciendo que cambien su cátedra, o sea, eso que quede claro, pero sí creo que es necesario entender, o sea, ahorita cómo es cómo se le debe enseñar a los alumnos, pero sí entender
cómo están ahora los alumnos, o sea, entender cómo o sea, todo lo que han tenido que llevar de la pandemia, de que ya no hay la concentración de antes, a muchos se les hace tedioso, inclusive también yo creo que un problema es que muchos vienen del estado, o sea, muchos vienen de fuera de la ciudad, y luego llegar aquí, sentarte y poner atención, a una clase que para nada va a ser como, igual y no dinámica, pero que sí se va a centrar únicamente en lo que dice el profesor, y ni siquiera se van a escuchar las opiniones de tus compañeros, es como de que simplemente ni siquiera te dan ganas de estar escuchando realmente la clase. Entonces es como tener todo ese contexto, entender todo el contexto del que vienen los alumnos. Repito, no me refiero a que cambien su cátedra, pero sí entender un poco más. Sí, al final ya hay pues una línea marcada en cómo uno enseña, ¿no? Claro, aquí quizá también habría que hacer como esta pequeña observación, ya a manera de ir cerrando, ¿no?, estas ideas. Y es que tampoco podemos llegar al extremo, ¿no? Pensemos en la inclusión de lo digital. O sea, muchas veces los apuntes pues son tradicionales, ¿no? En la libreta, en la carpeta o lo que sea. Hay muchos tienden ya ahora a usar como pues la tecnología. Pero pues no podríamos llevarlo como ese extremo, ¿no? De todos a la tecnología, porque son circunstancias. O sea, desde que tengan acceso a un aparato pues electrónico, ¿no? Que el aparato tenga una buena red, conexión y demás, almacenamiento, que suele ser ya hoy un problema, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Buscar como ese punto de equilibrio. Y quizá burlar también un poco las trampas. O sea, pensemos en exámenes en línea. Yo creo que es un secreto a voces, ¿no? Que suelen ser pues un poco tergiversados al momento de resolverse por los estudiantes, y que no debería. Pues están estudiando derecho en el caso de nuestros alumnos, pero ético también. Pues sí, debería haber un ejercicio ético, ¿no? Al momento de evaluarse en estos mecanismos modernos. Pero bueno, no sé si quieran dar alguna conclusión, un tip final, así el mejor de todos para aprender. Échale ganas. Suerte, nada. Yo creo que yo que me dedico un poquito a este ámbito, repito, trabajar con adolescentes, siempre les digo, conozcan cómo aprender, porque repito, ahora que me informé sobre los métodos de estudio, encontré muchísimos que algunos tal vez yo no conocía desde mi ignorancia. Claro que muchos ya sabía porque he visto en otras personas, pero conozcan cómo estudian. El mejor consejo que yo les puedo dar es conozcan cómo estudian. Conózcanse a ustedes mismos. ¿Quién va a conocerse mejor que uno mismo? ¿Quién va a ver, si sabes que te cuesta mucho trabajo retener información, busca métodos, busca alternativas. Si sabes que a lo mejor te distraes fácilmente, colócate cronómetros para que justamente puedas saber, este tiempo estudio, me tomo un pequeño descanso, tomo agua, me estiro, porque te va a servir. No todo es estudiar, no todo es estar sentado, porque puede ser tedioso. Pero tampoco no todo es estar en redes sociales. Puedes ir equilibrándolo, puedes ir trabajando con eso, y es el consejo que a mí más me ha servido. Conozcan cómo aprenden, y a partir de ahí trabajen en eso. No se dejen así es que si no aprendí escuchando en mi clase, ya no voy a aprender. Siempre hay otras formas de aprender, otras alternativas. Siempre puedes hoy en día apoyarte de la tecnología, y entonces ese es el consejo que yo les doy. Bueno, ya breve. Yo creo que deberíamos ser conscientes que es válido tomar un descanso. O sea, no todo el tiempo vamos a estar estudiando. Es válido que cuando llegues a tu casa te duermas un rato y ya luego te pongas a estudiar, porque realmente es bastante importante el descanso. O sea, muchos te dicen como de que llegas y sabes que tienes un examen, de que no, sabes que necesito ponerme a estudiar ya, pero ya, porque si no, no voy a alcanzar. Pero realmente eso no te va a asegurar que puedas hacer un buen examen. Yo creo que es más importante el descanso para que así puedas ya tener bien una noción, estés mejor concentrado en lo que tengas que estudiar, y y puedas rendir de la mejor forma posible. Y sí, como dice Hani, o sea, es importante saber cómo es tu forma de estudiar. Muy bien.
pues esperemos que estos tips les sean de ayuda, ¿no? No me queda más que agradecer el espacio nuevamente a nombre de la doctora Elsie y la maestra Amparo. Recordarles la invitación a nuestro conversatorio sobre literatura, si es que quieren hacer estos ejercicios de lecturas distintas, ¿no? Lecturas sin filtros. Y pues nada, aquí concluiríamos nuestro programa del día de hoy y nos sintonizamos la siguiente semana.